El tema que vamos a estar enseñando hoy y aprendiendo hoy es un tema bien precioso, bien lindo, que se llama el lodo milagroso, así como tú lo oíste, lodo milagroso. Y vamos a estar con esta lección aprendiendo un poco más, porque es importante que tú puedas entender cómo algunas cosas que estaban funcionando en el reino de Dios dejaron de funcionar, fíjate bien, dejaron de funcionar, y el Señor Jesucristo vino a establecer nuevas cosas. Para comenzar, había un pacto y el Señor vino a poner un nuevo pacto. Entonces, a través de esta historia, que es un poquito larga, yo espero que tú me tengas paciencia y yo voy a ir corriendo y voy a enseñarte lo más rápido que se pueda para hacerlo lo más breve. Tú te vas a dar cuenta cómo el Señor vino a romper algunos esquemas, algunos paradigmas, algunos mitos, algunas creencias, fíjate bien, que lastimosamente todavía, 2000 años después, todavía las tenemos dentro de la iglesia, están incrustados ahí. Y muchas veces nosotros los cristianos somos los culpables de traer esas cosas a la iglesia sabiendo que el Señor Jesucristo ya las eliminó. Pero a algunos les termina ganando la costumbre, les termina ganando la tradición, etc. Entonces, es muy importante que tú puedas comprender que esto va a traernos más luz también a nuestra vida espiritual. Entonces, para esto yo quiero que tú vayas a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, y hoy voy a enseñarte de forma diferente. Por lo general te leo toda la historia y de ahí te la voy explicando, pero ahora les voy a leer versículo por versículo para adelantar, ¿verdad? Y para ser más breve, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a la luz de esta gran historia. Entonces, en Juan capítulo 9, verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, aquí lo que tenemos es un milagro más que el Señor Jesucristo está haciendo. Y fíjate que el Señor lo vio, y en otras oportunidades miramos que los ciegos ya oyeron hablar del Señor Jesús, se enteraron de que iba a llegar a su pueblo y empezaron a gritarle a él. En esta oportunidad no, sino que era un hombre que era ciego de nacimiento, no había oído hablar nada del Señor Jesucristo, y fue Jesús que lo vio, que estaba ciego, y entonces la iniciativa fue de él, de buscarle, fíjate bien, ¿para qué? Para bendecirlo. Y también este ciego nos representa también a nosotros cuando antes no conocíamos a Cristo. Nosotros estábamos ciegos espirituales. Y oye bien esto, fue Él quien te vio a ti primero. Fue Él quien te eligió a ti primero. Fue Él quien puso su mirada de amor en ti primero. Nosotros estábamos ciegos, estábamos muertos, y Él fue que se acercó a tu vida, Él se acercó a mi vida para bendecirnos. Una de las cosas que tú tienes que comprender es que cada vez que Dios se acerca a la vida de alguien, ¿es para qué? Para bendecirlo. Pero fíjate que este ciego, yo quiero que tú te des cuenta que es un ciego de nacimiento. Cuando alguien se dice que es ciego de nacimiento, quiero que le pongas atención a esto. Los globos oculares no le salieron a él, o sea, solamente tenía los dos hoyos, así como tú lo oyes. Tenía los dos hoyos porque era ciego de nacimiento. Aparte es cuando uno nace viendo y por alguna enfermedad o algún accidente o alguna situación uno pierde la vista, y entonces le quedan sus dos ojos ahí, solamente que sin luz, y no puede ver. Pero cuando se habla de un ciego de nacimiento, no le nacen los ojos y solamente tiene los dos hoyos ahí. Así estaba este hombre. Y eso quiere decir de que si era de nacimiento, nunca aprendió a leer ni a escribir, no aprendió un trabajo, sino que él era alguien que estaba en la mendicidad. ¿Eso qué quiere decir?
que vivía de lo que la gente le daba como limosna. Y este hombre ya era una persona adulta, fíjate bien, y toda su vida había sufrido. ¿Por qué? Porque esa limitante obviamente hace sufrir a cualquiera. Entonces, en el verso 2, fíjate bien, sus discípulos, esto es figura de la iglesia, figura tuya, figura mía. Sus discípulos vienen con el Señor Jesucristo después de que el Señor Jesucristo se acercó al ciego, fíjate bien, vienen y en el verso 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate bien, muchos no le ponen, vamos a decirlo así, importancia a esta parte, pero esta es una de las partes tan importantes que sus mismos discípulos le preguntan al Señor Jesús qué fue lo que sucedió ahí, por qué este hombre nació ciego. Y sabes qué, sus discípulos, que es figura de la iglesia, es figura de ti y de mí, no tienen claro todavía que el Señor Jesucristo está cambiando las cosas, está cambiando la doctrina, está cambiando los principios. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando una persona enfermaba, cuando una persona tenía ceguera o tenía cualquier otra situación, lepra o cualquier otra cosa, según la ley de Moisés, decía que era porque había pecado. Fíjate bien. Y muchas veces hoy en día dentro de la iglesia, cuando un cristiano se enferma, le da cualquier cosa, fíjate bien, lo primero que piensan algunos es que le vino eso porque de plano tiene algún pecado oculto o algo hizo. Y hay un dicho por ahí, que tal vez tú lo has dicho, lo has oído por ahí, cuando dicen, ¿qué habré hecho yo para estar pagando esto? ¿Verdad que sí? Ese es un principio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que la enfermedad venía o algún accidente o alguna desgracia o alguna cosa mala venía porque se había pecado. Y ese mismo principio muchos cristianos lo han jalado para la iglesia, fíjate bien. Y cuando alguien se queda sin trabajo, cuando a alguien le detectan alguna enfermedad como cáncer, o el médico le dice que la situación de su salud no está bien, o ponte tú que tuvo un accidente en el carro, o se le descompuso la moto, lo primero que piensan es, algo hizo para que le esté sucediendo eso, o saber qué hizo para estar pagando eso. Eso es un principio de la ley. Ya en la iglesia, fíjate bien, nosotros entendemos que Dios no corrige y no disciplina de esa forma. Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, misericordioso, que nos disciplina, nos corrige porque es un Padre bueno. Y cuando nos portamos mal, Él no nos corrige quitándonos un hijo, Él no nos corrige poniéndonos un cáncer, Él no nos disciplina dejándonos ciegos, Él no nos disciplina teniendo un accidente y dejándonos en silla de ruedas. Dios no es así. De hecho, fíjate bien, por eso te digo que es tan importante esto, porque Él cambió la dinámica ahora que tiene con sus hijos. Antes sí era así. Por eso es que sus mismos discípulos, fíjate bien, le preguntan a Él, ¿pecó Él para que haya nacido así o pecaron sus padres? Ahora, vamos con los padres. Ese es otro principio de la ley. La ley decía que si el padre pecaba, su hijo pagaba las consecuencias del pecado de su padre. Qué tremendo esto, fíjate. Y ahí encontramos las maldiciones generacionales. Yo te quiero comentar que sí creo en las maldiciones generacionales, pero con aquellos que no son cristianos, que no son hijos de Dios. Y esas maldiciones, fíjate bien, todavía no se han cortado, porque hasta que se conoce a Cristo Jesús, Él viene a romper la maldición generacional y convierte ahora una bendición generacional.
Pero fíjate bien que aún con esta misma situación, muchos cristianos jalan los principios de la ley para la iglesia y, por ejemplo, cuando un hijo se enfermó, a un hijo le detectaron algo, o un hijo se accidentó, piensan, así como lo es, piensan que Dios está castigando al padre porque el padre algo hizo, porque el padre se portó mal o porque tiene un pecado oculto. Fíjate bien, y entonces se habla de maldición generacional, pero ese es un principio de la ley. Y como vemos aquí, en la iglesia están incrustadas todavía muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque los que están preguntando aquí no es la gente que no conocía a Cristo, no son los fariseos, son los mismos discípulos, fíjate bien, que están preguntándole a él las causas de esta situación, y las causas que le presentan son los principios de la ley. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Viene a cambiar eso. Fíjate bien, ¿cuál es la respuesta que él da? No, ni es porque él pecó, porque la ley dice así, ni es porque los padres pecaron, porque la ley dice así, sino que esto, porque ya cambió, fíjate bien, a un nuevo pacto, esto se da para que se manifieste la gloria de Dios. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo él? Esto se dio para que ustedes vean quién soy yo. Esto se dio para que ustedes vean que yo soy el Cristo. Esto se dio para que ustedes vean que yo soy el Todopoderoso. Y entonces aquí él está cambiando y está ahora haciendo algo extraordinario. Y bueno, vemos aquí que él ahora está haciendo las cosas de forma diferente y hace algo que nunca nadie antes había hecho. En el verso 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, fíjate bien pues. Solamente quiero que veas por qué es tan extraño esto. Nunca se había sabido, nunca se había visto que alguien, ni siquiera Jesús, viniera y escupiera en el suelo, hiciera lodo. Y ese lodo, fíjate bien, lo que hizo fue rellenar los ojos, o sea, rellenar las cuencas, porque las cuencas estaban vacías. Y le da una orden, le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. Pero, fíjate bien, si yo me acercara a ti, recuerda que el ciego no conocía al Señor Jesús, no lo conocía. Pero si yo me acercara a ti o a cualquiera para tratar de sanarte, y te quiero sanar con mi saliva, y más en estos tiempos del COVID-19, que ya sabemos que la saliva es mortal. Bueno, yo creo que este ciego se dejó que le pusieran saliva con polvo, o sea, lodo hecho con saliva en sus ojos, porque él no estaba viendo, fíjate bien, el ciego no estaba viendo qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Él solamente sintió que le pusieron algo refrescante. Él solamente sintió que le pusieron algo aguado, pero no sabía que era saliva lo que le habían puesto. Lo cierto es que por alguna razón, cuando él oye la palabra de Cristo, y por eso es que es bien importante, fíjate bien, que podamos comprender esto, que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? ¿La palabra de qué? Sí, la palabra de Cristo. Y cuando él oye la palabra de Cristo, viene fe a su vida y hace lo que el Señor Jesucristo le dijo. Y entonces, otra cosa que yo quiero que tú notes aquí es que este milagro no se hizo en el acto. O sea, cuando el Señor Jesucristo le puso el lodo en sus ojos, él no comenzó a ver, no. Sino que este es un milagro en proceso. Fíjate bien, ¿a través de qué?
de un perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque hasta que llegó al lugar donde le dijo, ahí se lavó, y fue entonces cuando él regresó viendo. Y esto es figura también, porque esto es un milagro creativo. ¿Por qué? Porque él no tenía globos oculares, no tenía ojos. Él lo que tenía eran hoyos, pero cuando regresó ya traía ojos. Eso es un milagro ¿qué? Creativo, y eso es figura también de tu nuevo nacimiento. Dios creó una nueva criatura en ti. Nosotros estábamos ciegos espiritualmente de nacimiento, fíjate bien, porque todo el que nace en este mundo, aquí nace ciego espiritualmente o muerto espiritualmente, que es la misma situación. Y no hay poder en este mundo, no hay religión, no hay nadie que pueda darle nueva vida a alguien si no es a través de la palabra de Cristo, si no es a través del evangelio precioso de Cristo, si no es a través de ¿qué? De oír las buenas nuevas de Cristo. Y también, fíjate bien, cuando tú naces de nuevo, ya se dio ese milagro, pero es un milagro que está en proceso aún. ¿Por qué? Porque tú y yo todavía estamos siendo perfeccionados. Todavía no se ha terminado la obra que Dios va a realizar en tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que Él terminará la obra que comenzó en ti. ¿Y cuándo se va a terminar ese milagro? Fíjate bien, cuando el Señor Jesucristo venga y este cuerpo, tu cuerpo, sea glorificado, fíjate bien, y sea semejante a Él. Entonces se va a completar ese milagro. Y es ahí donde nosotros comprendemos que ya comenzó ese milagro en tu vida con el nuevo nacimiento. A través de esta vida estamos ¿qué? Caminando y perfeccionando. Es como que si vamos hacia el estanque de Siloé. Y cuando el Señor Jesucristo venga, entonces vamos a ser transformados, vamos a ser renovados. Y aquí es donde tú tienes que comprender que es un milagro en proceso. Tú eres un milagro que está ocurriendo hoy y que es un milagro que está en proceso. Continuemos. En el verso 8 ocurre algo sorprendente. Entonces los vecinos dicen, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy el ciego, dando testimonio. Fíjate que otra de las cosas importantes que tú tienes que entender aquí es que cuando el Señor te da la vista espiritual, cuando tú naces de nuevo, cuando tú te conviertes en nueva criatura, cuando tú te conviertes en hijo de Dios, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo se tienen que dar cuenta que ahora tú eres diferente a como eras antes. Los vecinos se dieron cuenta de que aquel ciego era un ciego de nacimiento, pero ahora que veía, él andaba brincando por todos lados de la felicidad, del gozo, andaba de buen humor, andaba dando testimonio que sí, él era el ciego, sí, yo soy el ex chismoso, el ex brincón, el ex goliero, el ex traidero, el ex vicioso. Sí, nosotros éramos así, pero ahora ya no somos ciegos, ahora estamos viendo a través de Cristo. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos, pero fíjate bien, algo evidente que ha sucedido en tu vida. Ya no podemos ser las mismas personas, ya no podemos ser los que éramos antes con respecto a nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de sentir. Nuestras actitudes tienen que cambiar. Un cristiano, un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, un ministro de Dios, tú eres un ministro, tú eres un siervo de Dios, tú eres un sacerdote de Dios, ya no puedes ser igual que cuando estaba ciego. Y los vecinos aquí se estaban dando cuenta, bueno, no era este el ciego, no era este el que mendigaba. La gente se tiene que dar cuenta que ha habido un cambio en ti. Y esto es lo más poderoso de ese milagro que ya comenzó en tu vida. ¿Por qué? Porque cada día
nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu Santo de gloria en gloria. Tú vas siendo transformado conforme a la imagen de Jesús, fíjate bien, y que un día va a ser perfeccionada cuando Él venga, cuando tu cuerpo sea glorificado. Pero lo importante aquí también es que el ciego decía, sí, yo soy el que era ciego, pero ahora veo. Él estaba dando testimonio, pero tenía un gozo, tenía un contentamiento. Tú también tienes el gozo de la salvación. Tú también ahora puedes tener una actitud diferente, entendiendo, fíjate bien, que antes quizás estábamos en amargura, quizás estábamos con resentimientos, con odios, con enojos, con iras, ¿verdad? Pero ahora que vino Cristo a tu vida, tú ya eres una persona diferente y las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo y la gente se tiene que dar cuenta que tú has cambiado, que Dios te ha cambiado, que tú ahora eres una nueva persona, eres una nueva criatura y tu actitud, tu testimonio tiene que hablar por ti. No es que nosotros estemos diciendo yo soy aquí, yo soy allá, no, sino que nuestro testimonio es el que va a hablar por ti. Luego, fíjate bien, en el verso 14 dice, y era el día de reposo. El Señor Jesús era especial porque los milagros buenos los hacía en día de reposo. Y dice, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. El verso 15 dice, los fariseos, fíjate bien, los legalistas, dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, fíjate bien, dice, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Bueno, quiero ir concluyendo, pero quiero que tú te des cuenta qué es lo que hace la religiosidad en la iglesia, el legalismo en la iglesia. Mira, a Dios mismo le llaman un hombre pecador. A Jesús mismo, que no tuvo mancha ni pecado, fue santo, sin mácula, a Él le dicen que es un pecador. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no se ajusta, oye bien, a las reglas, a las tradiciones, a las costumbres que pusieron ellos. Entonces, cuando viene alguien y no hace lo que ellos dicen, ¿sabes qué? Para ellos es un pecador y entonces lo condenan, lo señalan, lo juzgan. Y eso ocurre muchas veces también dentro de las congregaciones cuando les imponen a los cristianos hacer cosas y cuando no las hacen, entonces les llaman pecadores, entonces les llaman mundanos, entonces les llaman libertinos, entonces les dicen que no son espirituales. ¿Por qué? Porque no se ajustan a los parámetros que ellos mismos pusieron. Pero aquí estamos hablando del Señor Jesús, estamos hablando del Santo, pero para que tú veas que los que son verdaderamente ciegos aquí son los religiosos y son los legalistas, porque tienen a Dios enfrente y no se pueden dar cuenta que es Dios mismo ahí, y no se pueden dar cuenta que es Dios mismo quien les está hablando a ellos, pero ellos tienen una venda, están ciegos. Y eso mismo está ocurriendo lastimosamente en muchas congregaciones, en donde han estado poniendo reglas, han estado poniendo normas, han estado poniendo mandamientos, y oye bien, están trayendo los principios de la ley a la iglesia y se las aplican a los cristianos. Y entonces le están poniendo a los cristianos un yugo que no tienen que cargar, que Dios dijo que no tenían que cargar. Le están diciendo a los cristianos
que algunas cosas son pecado cuando no lo son, cuando Dios dijo que no son pecado. Pero como ellos dicen que son pecado, les quitan los privilegios, los ponen en disciplina, los expulsan de las iglesias o los tienen ahí como apartados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se sujetan a las reglas que ellos dicen que se tienen que cumplir. Y aquí está lo peor, se tienen que cumplir para ir al cielo. Es una aberración terrible lo que está sucediendo hoy en la iglesia cristiana, pero eso es lo que está sucediendo. Y aquí es donde el Señor Jesucristo vino, fíjate bien, para reformar todo eso, para cambiar todo eso. Y por eso yo te había dicho al principio que los mismos discípulos estaban haciendo preguntas que tenían que ver con la ley y que no habían entendido que el Señor Jesucristo ya había empezado a cambiar las cosas. Ahora, aquí vemos que el Señor Jesús es condenado y solamente Dios sabe que otros pecados más le pusieron a él. En el verso 24, fíjate bien, los religiosos de aquel tiempo, no conformes con eso, dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Sabe qué es lo que estaban diciendo ellos, amados hermanos? Que no debía de confesar el nombre de Jesús y que no debía de dar testimonio que era Jesús que lo había sanado. Y estaban diferenciando a Jesús con Dios. Y le dijeron a él: tú no tienes que dar testimonio de él, sino que nosotros sabemos, a nosotros nos consta, fíjate bien, a nosotros nos consta que ese es un pecador. ¿En dónde lo vieron pecar? ¿En dónde vieron ellos que él había pecado? Simple y sencillamente porque no cumplía las normas que ellos habían puesto, sus costumbres, sus tradiciones. Y yo no sé cuándo va a llegar el día que he ofrecido a ti, que un día de esto yo te voy a sacar un listado de todo lo que algunos líderes cristianos han puesto que es pecado y que la Biblia dice que no lo es. Pero ellos están ahí, que si tú no te sujetas a eso, entonces estás en pecado, estás en maldición, estás de rebelde, eres un pecador, te quitan los privilegios o no te dan privilegios. Esa es una. Y dos, que muchas prácticas de la ley, reglas de la ley, mandamientos de la ley, las están imponiendo en la iglesia. Y si tú no cumples con eso, entonces tú eres un pecador y vas ¿qué? Directo para el infierno. Y no importa que te estés congregando. Y no importa que seas lleno del Espíritu Santo, que seas un adorador en espíritu y en verdad, porque el Señor Jesucristo era eso, fíjate bien, pero por no cumplir los parámetros que tenían ellos, dice: a nosotros nos consta que Él es un pecador y entonces no puede hacer milagros Él, no puede ser. Decían ellos que por Belzebú echaba fuera a Belzebú. ¿Sabes qué significa eso? Significa blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso es lo que sucede con la religiosidad. Eso es lo que sucede cuando las personas están ciegas espiritualmente dentro de la iglesia. Entonces encontramos a ciegos espirituales fuera de la iglesia que no han nacido de nuevo, pero encontramos ciegos espirituales también dentro de la iglesia que todavía no han entendido que Dios ha cambiado algunas cosas. Y se agarran del versículo aquel que dice que Dios es el mismo hoy y siempre, que Dios no cambia, y ciertamente eso es cierto. Yo creo eso, que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que Él no cambia. Yo lo creo, pero sí cambia las cosas, en eso sí creo, y Él ha cambiado las cosas y más dentro de su iglesia. Por eso es tan importante que tú puedas comprender eso. Ellos no tenían cómo desacreditar al Señor Jesús. Ellos andaban buscando cualquier forma. Mira, esto era tan grave que no se alegraban cuando alguien recibía salud, cuando recibía sanidad, sino que estaban tratando de ver cómo estorbaban esta
situación. Y por último, con esto quiero ir concluyendo. En el verso 35 dice, fíjate bien, oyó Jesús, más adelante, siguiente día, oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Mire, este es un encuentro personal con Cristo que todos debemos de tener. Pero ve primero esto. Este hombre que había recibido algo de Dios, había sido expulsado de la sinagoga, había sido expulsado por los religiosos. Le dijeron, no, aquí no te queremos. Y más con ese milagro que él hizo en ti. Y entonces ya no era pecador el Señor Jesucristo que había hecho el milagro, sino que el que había recibido la bendición también se había convertido en pecador con ellos. Imagínate tú qué locura. Pero eso es lo que está sucediendo muchas veces dentro de las iglesias, una locura. Pero aquí es en donde el Señor Jesucristo siempre se presenta ante la causa justa. Y el Señor se enteró, fíjate bien, que lo habían expulsado y que lo buscó. ¿Para qué? Para completar ese milagro. Ahora, con esto quiero concluir. Dime tú, ¿qué hizo el ciego para recibir la bendición? No hizo absolutamente nada. ¿Sabes qué significa eso? Significa gracia. Cuando tú no haces nada y recibes todo de parte de Dios, a eso se le llama gracia. Y aquí vemos un acto más de gracia de Dios. La ley se refería a que teníamos que obrar, teníamos que obedecer y teníamos que hacer para recibir la bendición de Dios. Aquí el Señor cambia la dinámica, Dios cambia la dinámica. ¿Por qué? Porque ahora nosotros recibimos de Dios todo por gracia y de Él tomamos gracia sobre gracia. Y la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí nuevamente Jesús enseña nuevamente cómo funciona la gracia en el nuevo pacto. Cómo funciona la gracia en esta nueva dinámica. Y por eso, cuando le preguntaron a él, ¿por qué fue que éste nació ciego? ¿Porque pecó o porque sus padres pecaron? Él dijo, no. Esto se hizo así para que ustedes vean cómo funciona la gracia, para que ustedes vean cómo se glorifica a Dios, para que ustedes sepan quién soy yo, para que ustedes vean que yo soy el Cristo, que yo soy el Todopoderoso. Y creo yo que este es un milagro que se tenía que dar para que no solamente los vecinos, el pueblo, no solamente la familia de él, sino también los mismos religiosos se dieran cuenta de que Dios es un Dios bueno, es un Dios que nos quiere bendecir, que te quiere bendecir, es un Dios que quiere seguir bendiciéndote y es un Dios que está de tu lado, es un Dios que puede ver tu sufrimiento y que quiere arreglar tu situación. Pero es importante, como este ciego, creer. Pero antes de creer, ¿qué? Oír las buenas nuevas de Cristo. Y para eso Él vino, para deshacer las obras del diablo y para traer las buenas nuevas. Aleluya. Qué bueno que Dios nos sigue hablando y fíjate bien, nos sigue sanando, nos sigue restaurando, nos sigue perfeccionando. ¿Por qué? Porque la obra todavía está en proceso en tu vida. Y yo quiero concluir ahora orando por aquellos, fíjate bien, que todavía están en esa ceguera espiritual. Ya te dije, todo el que viene a este mundo viene ciego espiritualmente, pero en Cristo Jesús hay nueva vida. Y si hay alguien hoy que quiere recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, solamente tiene que repetir esta oración conmigo. O si hay alguien también que cree que lo ha conocido, pero está en la misma posición que estos
religiosos, fíjate bien, o quizás se han apartado, se han alejado y quieren renovar sus votos, quieren reconciliarse hoy. Bueno, repite conmigo esta oración esta noche. Amante Padre, en esta hora me acerco al trono de la gracia, me acerco, maravilloso Señor, a ti para recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados, te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a vivir de aquí en adelante conforme a tu palabra y tu voluntad. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén.